Hoy vamos a viajar a un día que cambió el mundo para siempre. Un día que, incluso 24 años después, sigue resonando en la memoria de millones de personas. Estoy hablando del 11 de septiembre de 2001. Pero, antes de entrar en los horribles detalles de ese día, quiero que entendamos algo fundamental. Este no es solo un recuento de lo que sucedió esa mañana. Es una exploración de cómo el pasado, con sus tensiones, conflictos y políticas, se entrelazó para crear una tormenta perfecta. Es una mirada a la mañana del 11 de septiembre, pero también a los años y décadas que la precedieron. Para entender el 11S, primero debemos retroceder, no a 2001, sino mucho antes. La historia de Al-Qaeda, la organización terrorista responsable de los ataques, no surge de la nada. Nace de un caldo de cultivo de resentimiento y radicalización en el Medio Oriente. Hablamos de la década de 1980, con la invasión soviética de Afganistán. Estados Unidos, en su afán por debilitar a la Unión Soviética, financió y armó a grupos de muyahidines, guerrilleros islámicos. Entre ellos, un hombre llamado Osama Bin Laden. Irónicamente, el mismo país que más tarde se convertiría en su principal enemigo, lo ayudó a crecer y fortalecerse. Con la derrota de los soviéticos, Bin Laden y sus seguidores se sintieron victoriosos, pero pronto su ira se volcó hacia Estados Unidos. Vieron la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita, la tierra sagrada del Islam, como una profanación. Las políticas de Estados Unidos en el Medio Oriente, particularmente su apoyo a Israel, avivaron aún más su odio. Para finales de la década de 1990, Al-Qaeda ya había perpetrado varios ataques contra objetivos estadounidenses, como los atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. El mundo estaba recibiendo señales de advertencia, pero, en su mayoría, fueron subestimadas o ignoradas. Nadie, ni siquiera las agencias de inteligencia, podía imaginar la magnitud del ataque que se estaba gestando. La mañana del 11 de septiembre de 2001, amaneció con un cielo claro y un aire fresco sobre la costa este de Estados Unidos. Era un martes normal para millones de personas que se dirigían a sus trabajos, llevaban a sus hijos a la escuela o simplemente se preparaban para otro día. Pero a las 8:46 a.m., todo cambió. En ese momento, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por 5 terroristas de Al-Qaeda, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Al principio, la gente pensó que era un accidente de aviación, un error trágico. Pero las cámaras captaron el momento en que un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, se estrelló contra la torre sur a las 9:03 a.m. En ese instante, la verdad brutal se hizo evidente. No era un accidente, era un ataque deliberado contra Estados Unidos. El caos y el horror se apoderaron de la ciudad. El pánico se extendió por todo el país. Los teléfonos se colapsaron. Las noticias en televisión mostraban imágenes que parecían sacadas de una película de Hollywood. Pero era real. 2 de los edificios más icónicos de Estados Unidos, los símbolos del poder económico del país, ardían en llamas. Y los ataques no se detuvieron allí. A las 9:37 a.m., el vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono, el centro de operaciones militares de Estados Unidos en Washington, D.C. Sí, el corazón político y militar de la nación también estaba bajo ataque. Pero la historia del 11S tiene un cuarto acto, uno de sacrificio y heroísmo. El vuelo 93 de United Airlines, que se dirigía a un objetivo desconocido, probablemente el Capitolio o la Casa Blanca, fue interceptado por la valentía de sus pasajeros. Ellos, al enterarse de los ataques en Nueva York y Washington, D.C., tomaron una decisión heroica: no permitir que el avión llegara a su destino. Lucharon contra los secuestradores, y el avión se estrelló en un campo de Pensilvania a las 10:03 a.m., salvando, sin duda, incontables vidas. Mientras tanto, en Nueva York, las Torres Gemelas, debilitadas por el fuego y el impacto, colapsaron. La Torre Sur a las 9:59 a.m. y la Torre Norte a las 10:28 a.m.
una nube de polvo y escombros cubrió la parte baja de Manhattan. Cerca de 3.000 personas, incluyendo cientos de bomberos y policías que se apresuraron a ayudar, perdieron la vida ese día. El 11 de septiembre no fue solo un evento, fue un catalizador. Cambió el curso de la historia, las políticas exteriores y la vida cotidiana en Estados Unidos y el resto del mundo. El presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo, una lucha global para erradicar a Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Esto llevó a la invasión de Afganistán en 2001 para derrocar al régimen talibán, que había dado refugio a Bin Laden. Más tarde, en 2003, Estados Unidos invadió Irak con la premisa, que luego se demostraría falsa, de que el país tenía armas de destrucción masiva. Estas guerras, que durarían años y costarían miles de vidas y billones de dólares, remodelaron el Medio Oriente y el panorama geopolítico mundial. Dentro de Estados Unidos, la vida también cambió drásticamente. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se aprobó la Ley Patriota, que amplió los poderes de vigilancia del gobierno. Los viajes aéreos se hicieron mucho más estrictos, con controles de seguridad más rigurosos. La paranoia y el miedo al terrorismo se convirtieron en parte del día a día. Pero el 11S no solo trajo guerra y miedo, también unió a la nación. Después del ataque, los estadounidenses, sin importar su política o procedencia, se unieron en un espíritu de solidaridad. Las donaciones de sangre se dispararon y las muestras de apoyo a los rescatistas y a las familias de las víctimas fueron abrumadoras. El 11 de septiembre de 2001 fue un día de terror, pero también un día que demostró la increíble resiliencia del espíritu humano. Hoy, 24 años después del 11S, Estados Unidos se encuentra en un lugar muy diferente. La guerra de Afganistán ha terminado, pero el país ha dejado un vacío de poder que ha permitido el regreso del Talibán. La guerra de Irak también ha terminado, pero la inestabilidad en la región persiste. La amenaza del terrorismo sigue siendo una preocupación, aunque ha evolucionado. Internamente, el 11S dejó un legado de debate sobre la seguridad nacional versus las libertades civiles. El país ha luchado con el tema de la vigilancia gubernamental y la discriminación contra las comunidades musulmanas y del Medio Oriente. Los ataques también transformaron el paisaje físico y emocional del país. El sitio del World Trade Center, conocido como Ground Zero, se ha convertido en un memorial y un museo que honra a las víctimas. Las heridas del 11S aún no han sanado por completo. El 11 de septiembre de 2001 fue un día de dolor y tragedia, pero también fue un día de heroísmo y resiliencia. Es un recordatorio de que la historia no es un evento aislado, sino un proceso continuo, y que las decisiones que tomamos en el pasado, como nación y como individuos, tienen consecuencias que perduran en el tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. El 11 de septiembre es una fecha que no debemos olvidar, no para revivir el dolor, sino para entender cómo el pasado moldea nuestro presente y cómo, con la reflexión, podemos construir un futuro más pacífico y seguro. Si este video te ha parecido interesante o te ha hecho pensar, te invito a que le des un me gusta y lo compartas con tus amigos. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte futuros videos donde exploramos los eventos más importantes que han dado forma a nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.